Hoy vamos a tener mucho de qué hablar al escudriñar el segundo capítulo de Gálatas. Aquí se nos relata un encuentro fuerte entre dos siervos de Cristo, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. ¿Pueden dos siervos estar en conflicto si ambos buscan servir a Dios? ¿Es este un pasaje que nos autoriza para resistir a los líderes de nuestras iglesias siempre que no nos parezca lo que hacen? En las iglesias nuestras se acostumbra a salir de la congregación cuando tenemos alguna incomodidad con el hermano que nos enseña, debido a algo que él dice o con lo cual no estamos de acuerdo. Este es posiblemente uno de los problemas más comunes en muchas iglesias del Señor hoy en día. Hay dos extremos a esto. Por un lado, están los que creen que el líder es el ungido de Dios y que no se puede discrepar con sus opiniones. Y por el otro lado, se piensa que el líder no es más especial ni más digno y que por lo tanto no está exento de cometer errores o enseñar falsas doctrinas por las que debe ser enderezado. Tal situación es incómoda y difícil de discernir correctamente. Nuestras intenciones quedan en la lupa de todos, ya sea si somos el líder o el miembro incómodo. En el Antiguo Testamento sucedió un caso interesante acerca del liderazgo y la unción. Veamos. Moisés ha tomado para sí una mujer que sus dos hermanos no aceptan. Dios intervino y llamó a los dos hermanos de Moisés aparte. Aparentemente las intenciones de ellos eran producto de la inconformidad y la rebeldía al liderazgo de su hermano menor. María fue disciplinada por su osadía. Ambos hermanos levantaron una frase muy interesante. Ponga atención. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Resistir a un líder para el judío era muy mal visto. Demostraba irrespeto a la autoridad y, según muchos de ellos, acarreaba castigo de parte de Dios. Esta era la oportunidad de poner bajo el juicio las acciones que Pablo estaba haciendo. Los judaizantes que llegaron a las iglesias gentiles de la Galacia, tras haber visto o haber escuchado que Pablo había resistido a Pedro cara a cara y en público, historia que Pablo mismo nos relata en esta carta a los Gálatas, en este año 50, y que sería registrada más adelante por Lucas en el registro de los Hechos de los Apóstoles escrito en el 63. Vieron el chance de mostrar un Pablo irrespetuoso y rebelde. Pero nosotros, ¿podemos justificar esta acción de Pablo y desacreditar las intenciones de ellos? ¿Actuó realmente Pablo por rebeldía o simplemente había una razón más poderosa que justificó la compleja experiencia de reclamarle a Pedro? Los Gálatas dudaron de la legitimidad del mensaje de Pablo después de ser expuestos a esto. Una vez que escucharon esta historia de labios de personas malintencionadas que querían dañar a Pablo, lo demás fue cuesta abajo. ¿Es que acaso Pablo se estaba resistiendo a la autoridad de Pedro? ¿O había una razón que justificaba su resistencia, que también justificaría la nuestra? Pablo reconocía y aceptaba la posición de Pedro. Él era una de las 3 columnas de la iglesia. Era uno de los 12 que anduvieron con el Señor Jesús. Pero ¿y entonces? Veamos qué dice Pablo en su carta. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Qué era de condenar? Pedro había convivido días enteros en medio de los gentiles que habían aceptado a Jesús y habían experimentado esta expresión de fe que muchos judíos aún no entendían. Pedro comía con ellos. Esto no es poca cosa. Bueno, quizá para nosotros en este siglo sí lo sea, pero no en tiempos de la iglesia del primer siglo. Los gentiles eran vistos como inmundos o impíos. Pedro está sentado en la misma mesa con personas que siempre ha considerado sucias y está comiendo con ellos. Está sumergiendo su pieza de comida en la misma sopa que ellos. Comer algo que la ley no permite
es transgresión de la ley. ¿Qué es lo que se estaban jugando ese día los cristianos gentiles? Los judaizantes que veían a Pedro echándose un buen chanchito horneado, sentían que Pedro había fallado a la Torá, que había traicionado sus leyes y sus tradiciones. Por ello es necesario que hagamos lo mismo que Pedro hizo durante el Concilio de Jerusalén. Pedro recordó su experiencia con el centurión romano Cornelio. Para nosotros que no vivimos en ese siglo, ni fuimos judíos de nacimiento, ni fuimos enseñados a obedecer estas leyes, posiblemente no hay mucho que se nos diga en esta historia. Pero esta es la historia de Cornelio. Dios le habló a Cornelio, un centurión romano que era piadoso y temeroso de Dios. ¿No les parece interesante que exista un romano así en tiempos de la Biblia? Pero así sucedió. Cornelio tuvo una visión en la que veía un ángel diciéndole: tus oraciones y limosnas han llegado y han subido para memoria delante de Dios. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón. El ángel de la visión le dijo dónde encontrar a Pedro con lujo de detalles. Le llaman Pedro. Está en la casa de Simón el curtidor, en su casa que está junto al mar. Él te dirá lo que debes hacer. ¡Wow! ¿Qué hizo Cornelio? Lo que le dijo el ángel. Mientras tanto, en Jope, al mediodía, Pedro subía para orar y escogió el techo de la casa del curtidor para hacerlo. Allí tuvo una visión celestial. Vio un lienzo descender del cielo con animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Y luego sucedió. Dios habló: Pedro, mata y come. No, nunca he comido nada inmundo. Y entonces Dios aclaró: lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. La visión se repitió 3 veces y luego el manto desapareció de su vista. ¿Qué significaba aquella visión? ¿Que ya puedo comer cerdo? Mientras Pedro está tratando de entender, los enviados de Cornelio llegaban a la casa de Simón el curtidor y preguntaban por él. Mucha atención a esta parte. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: 3 hombres te buscan. Levántate y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Qué? ¿Dios me ha enviado 3 hombres desconocidos? Pero Señor, ya sabes que ellos son gentiles, ¿verdad? Y que no debo entrar en casa de un gentil. Yo voy a obedecerte aunque no lo entienda. ¿Para qué vinieron? Ellos relataron la visión de Cornelio. Pedro les hospedó en casa de Simón. 3 gentiles en mi casa, Pedro. Ojalá sepas lo que estás haciendo o esto puede terminar muy mal. Al día siguiente se fueron a Cesarea, él y otros que le acompañaron. Cornelio esperaba la llegada de Pedro ansioso. En su casa tenía a toda su familia y a sus amigos más íntimos. No sabiendo cómo comportarse, al llegar Pedro, se postró y le adoró, cosa que Pedro no le permitió. Entonces entró Pedro a la casa, ¿y cuáles fueron sus primeras palabras? Ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Qué les parece? Y quizá en su mente le retumbaba: no digamos romano. ¿Qué estaba haciendo Dios? Un 20 le cayó del cielo en la cabeza a Pedro y entonces dijo: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo inmundo. ¿Qué es lo que ustedes desean? Queremos oír todo lo que Dios te ha mandado. Así llegó entonces esta revelación. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y luego les enseñó de las cosas que Jesús hizo y dijo: de eso yo soy testigo. Por eso predicamos que en su nombre hay perdón de pecados para todos los que crean. Sí, aún para los gentiles. No dijo mucho más Pedro porque el Espíritu Santo tomó el control de la reunión y se derramó sobre toda aquella gente gentil. Pedro luego los bautizó en agua y se quedó con ellos unos días más en casa de gentiles.
¿Cómo explicaría Pedro este cambio de timón en el propósito de Dios? Pedro había recibido una revelación que no debía olvidar y por la cual debía vivir el resto de su ministerio. Esta revelación era contraria a todo lo que había aprendido desde niño como judío. Pablo escribiría más tarde en Gálatas capítulo 3, verso 28, «Ya no hay ni judío ni griego, ni libre ni esclavo, porque todos sois uno en Cristo Jesús». Es la misma revelación. ¿Creen ustedes que Pedro, durante su estadía en Antioquía, pudo haber contado la historia de Cornelio y de él a Pablo y a Bernabé? ¿Pueden imaginar la confirmación en el corazón de Pablo al escuchar semejante historia de labios de Pedro? Pedro también lo sabe. Esto no era poca cosa, era el futuro de la iglesia, que sería esparcida por todo el mundo. Era lo que Dios había mostrado a ambos. Pero de repente, en medio de aquella celebración en Antioquía, con judíos y gentiles, Pablo observa que Pedro se está retrayendo. ¿Retrayendo? ¿Qué significa eso? Es volverse atrás, es retirarse. ¿A dónde estaba volviéndose atrás Pedro? ¿A dónde se estaba apartando? La misma pregunta que desciframos la semana pasada aplica a este evento. ¿Por qué esta acción de Pedro empujaba a Pablo a resistirle públicamente? Porque era la base de lo que venía para la iglesia y algo que ambos compartían. Utilizo la misma frase reveladora que usó Toño para mostrar este punto. Todos los que estaban allí se estaban jugando su salvación. Lo que Pablo vio fue que los hermanos judíos de Antioquía, viendo el actuar de Pedro, eran presa de las mismas acciones hipócritas. Hipócritas porque sabían que ahora era así como debían ver a los gentiles y sin embargo decidían actuar como si no les hubiera sido revelado. Solo porque hay otros que no lo entienden y pueden sentirse ofendidos, estaban siendo desobedientes a la revelación. Cuidado cuando pensamos que fue rebeldía. Recuerdo ahora las palabras del mismísimo Pedro. Juzgad vosotros si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. La salvación de los gentiles estaba en juego, que escucharan el verdadero evangelio o dejarlos a la merced de una versión nueva de la religión judía, con la ley y unas cuantas historias bonitas acerca de Cristo. De callar Pablo, esto es lo que se jugaban, no andar conforme al verdadero evangelio de Jesucristo, ser extraviados de la verdad y esclavizarlos a vivir lo que nosotros ya no creemos. Que pudieran reconocer que la verdadera justificación es por la fe, el volverse atrás como los judíos de Antioquía y ser transgresores de la fe en Cristo. La palabra final es nuestra revelación mayor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No se queden con sus ideas ahora, pues es el momento de participar para poder entender cuán grande es nuestra herencia en Cristo y cuán importante defender la razón de nuestra fe. Bendiciones, hermanos.